Prepárense para estos temas y más vale que aprendan. Pues cada semana uno de nosotros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo soy el gracioso pero para nada guapo Limón. Y yo soy la tierna pero para nadie indefensa, Isamar. Y esto es History Speakers. Muy bien, este tema es, pues, bastante amplio, muy amplio. ¿Qué tienes para mí el día de hoy? ¿Qué no tengo para ti el día de hoy? Sí. Seguramente El amor de ella. ¡Ay! El amor de él. Ese tampoco lo tenemos. Chale. En fin, vamos a ver qué tal te parece este tema. En México, muchas de las prácticas de brujería y hechicería provienen del mundo indígena mesoamericano en consecución de los antiguos sistemas religiosos autóctonos, desestructurados en la conquista y colonización, pero persistentes en muchos sentidos en los sucesivos procesos de reformulación simbólica y resemantización cultural, en lo que el cristianismo no solo convivió con las creencias de procedencia indígena mesoamericana, sino que yendo mucho más allá. Se fusionó en muchos aspectos y quedó reinterpretado y traducido localmente como un cristianismo de corte agrícola, nutrido y vivido desde el horizonte cultural indígena. Recordemos en ese sentido las referencias de los frailes cronistas del siglo... ¿Qué dice aquí? Del siglo XVI, Es que yo no en sé lo que hoy romano. es México. Por ejemplo, Fray Diego Durán recalcaba la imperante e impostergable necesidad de saber de raíz los antiguos engaños y supersticiones para evitar que esta miserable y flaca gente no mezcle sus ritos antiguos y supersticiones con nuestra divina ley y religión cristiana, porque son tantos y tan enmarañados y muchos de ellos frisan tanto con los nuestros que están encubiertos con ellos, y acaece muchas veces pensar que están habiendo placer y están idolatrando y pensar que están jugando y están echando suertes de los sucesos delante de nuestros ojos, y no los entendemos y pensamos que se disciplinan, sí, porque no sabe escribir este vato, Okay. y están se sacrificando, sí, porque esto viene del libro antiguo. Vale. Y parece ser que esta idolatría que se desarrollaba ante sus propios ojos y era solapada por no saber lo que estaba pasando, era lo que más mortificaba al fraile, pues lo repite insistiendo en esto más adelante. Y así erraron muchos los que con buen celo, pero no con mucha prudencia, quemaron y destruyeron al principio todas las pinturas de antiguallas que tenían, pues no dexaron tan sin luz que delante de nuestros ojos idolatran a los entendemos de los mitotes en los mercados, en los baños y en los cantares, y en las comidas y banquetes, y en el sembrar, en el coger, y en el encerrar. Sí, no, ya sabes, estos son españoles, entonces hablan así. Ok. En el encerrar en las Avísame que trozas. son de España, por favor, que en lenguaje español, porque luego no sé. Bueno, pues es que estamos aquí hablando de Mesoamérica, entonces están en la conquista. Vale, están en la etapa de la conquista. Ajá. Entonces es en el encerrar de las troces hasta en el labrar de la tierra y edificar las casas. Y pues en los mortuorios y entierros y en los casamientos y en los nacimientos, porque ni siquiera dicen nacimientos. Y donde sobre todo se perfeccionar era en la celebración de las fiestas. En todo mezclaban superstición y idolatría hasta en irse a bañar al río. Motolinia, por su parte, indicaba que, ya que pensaban los religiosos que con estar quitada la idolatría de los templos del demonio y venir algunos a la doctrina y bautismo, estaba todo hecho. Hallaron que era mucho más lo que quedaba por hacer y vencer. Hallaron lo más dificultoso y que más tiempo fue menester para destruir, y fue lo que de noche se ayuntaban y llamaban y hacían fiestas al demonio con muchos y diversos ritos que tenían antiguos. Más adelante en el siglo, ya que en el siglo XVII llamaba la atención que Fray Jacinto de la Serna, en su manual de ministros apuntaba lo siguiente exactamente en los mismos términos que sus colegas antecesores lo hicieran en el siglo XVI. Nos damos cuenta que los ídolos no están olvidados como creíamos. Por el contrario, están tan vivos que los nativos, a pesar de creer que existe un Dios, creen al mismo tiempo que las cosas del mundo operan por la acción de sus ídolos, y por eso se entienden con ellos, como si los estuvieran presentes, y les rinden adoración y les temen más que al verdadero Dios que les ha sido enseñado, y los veneran más que a él. Por tanto, les ofrecen animales, comida y bebida, y les dan gracias por los bienes recibidos, que ellos piensan que han recibido, y les dedican la sangre de gallinas y otros animales. Hay algunos que ofrecen su propia sangre, como en los tiempos antiguos, perforándose los oídos y la piel en lugares que no pueden ser vistos con facilidad.
Pero recordemos que además de esta beta indígena, también tenemos que reconocer que muchos elementos que hoy se engloban en la categorización de brujería, hechicería y magia en México provienen de la influencia cultural africana que a partir del arribo de esclavos negros, especialmente en Veracruz, Campeche, Chiapas y Tabasco, dio origen a la influencia cultural en México de ciertas concepciones mágico-religiosas provenientes de África, tales como el animismo, el vudú, dando lugar a nuevas manifestaciones culturales y religiosas sincréticas, tales como la santería y los orishas. Los orishas son los emisarios del Oludamare o Dios Todopoderoso. Dominan las fuerzas de la naturaleza y los esfuerzos de la humanidad. Se reconocen a sí mismos y son reconocidos a través de sus diferentes números y colores, que son sus marcas, y cada uno tiene sus propios alimentos favoritos y otras cosas que les gusta recibir como ofrendas y regalos. De esta manera hacen sus ofrendas de la manera en que están acostumbrados, de la manera en que siempre las han recibido, para que reconozcan sus ofrendas y vayan a su ayuda. O sea que la brujería como ahora lo conocemos, que es Catemaco y en otros lugares, son traídos desde África. Pues en sí la hechicería y todas estas cosas vinieron desde África. Entonces con los esclavos vinieron acá, pero aún así viene desde Mesoamérica. Entonces todo esto también tiene parte cuando se hacía los ritos, ¿no? Sí, todos los ritos hacia los dioses, para que... Pues, pero por así decirlo, o sea, como la santería, el vudú, como dices, ya no son de aquí, esos ya son enteros. Pues el vudú en sí viene de Estados Unidos, de Nueva Orleans. ¿A poco? Sí. Viene parte de África, sí, allá empezó, pero ya cuando se consolidó fue en Nueva Orleans. Ok. Realmente ahí es la cuna del vudú. Entonces, por así decirlo, varía la mayoría de la mitad o la mayoría de la brujería que hoy conocemos son externos. Sí. Bueno, son internacionales, por así decirlo. Por decirlo de alguna manera, ya te utilizaron pues técnicas de acá que se conocían de todas las culturas, desde los olmecas, para poder hacer lo que conocemos ahorita con nuestras propias creencias. Bueno, magia y hechicería son conceptos que se han usado a través del tiempo para indicar formas de pensamiento, prácticas, ritos y ceremonias, hechos temidos, odiados o deseados, fenómenos inexplicables y hasta actos de ilusionismo, prestidigitación y charlatanería. La magia surgió de la impotencia del hombre para explicar los fenómenos de la naturaleza, indefenso y desvalido ante el mundo que lo rodeaba y al que no podía controlar. Proyectó su asombro y temor recurriendo a una serie de actos para influir en las fuerzas telúricas de manera simbólica e imaginaria. Así, la magia se define como el conjunto de acciones que tienen como fin influir en el mundo que nos rodea, usando para ello medios imaginarios y sobrenaturales. La magia puede actuar por imitación, bajo la creencia de que lo semejante produce lo semejante, o por contacto, en donde los efectos se asemejan a sus causas. Ejemplo, se cree que esperjando gotas de agua, todo luego lloverá. La magia por contacto se produce por medio de hechizos o embrujos, actúa a distancia y a través de tiempo. Ejemplo, se cree que dañando una prenda de vestir o el recorte de cabello de una persona, la víctima recibirá el daño. Porque tiene su ADN, ¿no? Se supone que tiene su esencia. De hecho, es de lo que se basa todo este espiritismo, la esencia de la gente. Y es que se supone que la prenda o tus cosas se quedan con tu esencia. Así tú ya no la tengas, si lo llegas a regalar, que tu esencia sigue ahí. Oh, mira, qué chido. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que la ropa sería peligrosa? Pues ya sabes, luego te dicen que traigas una prenda para decir, mira, no te preocupes, hacemos estas cosas. Y es porque me han contado, ¿eh? Hay quienes distinguen entre magia negra y magia blanca. La primera, llamada goetia o brujería del medievo, es la actividad antisocial que procura el daño y la destrucción del prójimo mediante la enfermedad y la muerte. La segunda es la hechicería, sancionada socialmente porque estimula el esfuerzo. Es un factor que tiende al incremento de la producción económica, puesta al servicio de la sociedad, protege las actividades agrícolas, el comercio, la salud, la integridad individual o colectiva y aún los asuntos relacionados con el amor y las relaciones sociales. En pueblos ágrafos actuales y en los de cultura de tradición occidental, magia, ciencia y religión forman una unidad teórica conceptual y un sistema de prácticas comunes. El sacerdote es, a la vez, el adivino, astrólogo y medium que se pone en contacto con el mundo sacro o con las fuerzas sobrenaturales para implorar su ayuda o para coercionarlas en la obtención de un fin determinado. Bueno, antes, ahorita ya nada más es puro dinero. Ay. De por sí, ahorita lo que es brujería, santería y esas cuestiones, también es por dinero. Ajá, ya no es, ahora sí que la brujería ya no es como antes. Sí, no, realmente ya no es más místico, más interno y sagrado, ahorita es por obtener un beneficio. Ajá, nomás como que te venden puras chucherías y ahí ya te las como puedes. Así es, y ahí si quieren buscar algún tutorial están en TikTok. Te los encuentras a cada ratito. Ah, bueno, eso sí. Cuando vas pasando. Y hay santerías en cada esquina. Casi, casi.
Ah, ya me perdí. Las santerías son como los oxos. Ándale, hay una en cada esquina. O por lo menos hay un brujo o... ¿cómo se llama? Uno que le O sabe. un chamán que está Un en chamán. ese... Los de Catemaco. Bueno, aparte, ahí fuera de Catemaco, ¿eh? Ah, fuera de Catemaco, claro. Ok, es además Hay que ir un día a Catemaco. Ahí a bloguear. Ándale. Es además el depositario de los conocimientos teosóficos, filosóficos y científicos y guarda la memoria histórica del grupo. Es el conocedor y el conductor de los rituales y ceremoniales místicos, y es el médico que restablece el bienestar perdido por la ausencia de la salud física o espiritual. Magia, ciencia y religión en sociedades industriales son conceptos completamente diferenciados y, en ocasiones, opuestos. La magia en la época prehispánica. En esta época no solo estuvo presente en la vida cotidiana del indígena mesoamericano, sino que trascendía al mundo luminoso de los dioses, los héroes míticos y los seres sobrenaturales. Era el eje de unión e interacción entre el mundo sagrado y el profano. Magia y religión estaban estrechamente unidas. Los dioses participaban de las mismas emociones, sentimientos y pensamientos mágicos de los mortales. Dioses y hombres tenían la obligación conjunta de mantener el ritmo cósmico mediante el ritmo y las ceremonias mágicas. Los dioses aztecas, excepto Ometecuhtli, la deidad suprema, no eran seres inconmovibles ni accesibles en los que no se pudiera influir. El indígena, a la vez que suplicaba y solicitaba humildemente, también trataba de manipularlos coercitivamente para guiar su voluntad en el cambio de la naturaleza y asegurar el bienestar de la comunidad o el daño a los adversarios. Todo acto de culto era acto mágico para participar al éxito de la ceremonia o de cualquier actividad. El sacerdote hechicero y los participantes previamente aumentaban sus fuerzas mágicas recurriendo a ritos de purificación mediante sacrificios, penitencias y ofrendas. La ofrenda máxima era la sangre y la vida humana ofrecida a los dioses en el sacrificio, rito que contribuía a mantener el orden cósmico. La prosperidad, el bienestar físico y espiritual, la fortuna y otros dones eran dádivas de los dioses. La miseria, la enfermedad y la muerte eran los castigos para los transgresores de la orden moral y religioso. Sin embargo, la enfermedad y la muerte no siempre fueron castigos. En ocasiones se presentaban como un don divino o como el producto de los malos deseos de un ser con poderes sobrenaturales, es decir, de un brujo, Tlatlacatecolo o Nahual, pero también podían ser provocadas por los bajos sentimientos de un semejante, por la envidia, el coraje o el engaño. El mal de origen mágico se provenía con ritos de protección y aseguramiento y se combatía con procedimientos mágicos. Se trataba de conservar la salud y la fortuna mediante la observación de una conducta moral intachable reforzada con actos mágicos. La magia en los mitos nahuas se presentaba como la virtud y fuerza poderosa que caracterizaba a los dioses creadores. Tlatlauhqui, Tezcatlipoca, Yayauqui, Tezcatlipoca, o Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Estos 4 dioses hermanos fueron los creadores del universo, del cielo y de la tierra, de las aguas y del fuego, y también fueron los creadores de otros dioses menores que habrían de regir las esferas mencionadas y tener un contacto más estrecho con los humanos. La creación suprema de estos 4 dioses fue la primera pareja humana, la pareja mítica formada por Oxomoco y... el coche que acaba de pasar. ¿Él también ya estaba desde ahí? Sí, obvio. Ay, Chabelo, te están haciendo competencia. ¿Ya ves? Ese vato viene aquí desde tiempos inmemorables. Exacto. La pareja mítica formada por Oxomoco y Zipactonal, su mujer. Ellos fueron los depositarios de las ciencias y las artes que los dioses legaron a la humanidad. A Oxomoco le ordenaron que cultivara la tierra, y a ella que hilara y que tejiera. Además le entregaron unos granos de maíz para que adivinara y pronosticara con ellos los días fastos y nefastos, el curso y término de las enfermedades y el destino de los hombres. La magia y el arte de la agorería fueron para los aztecas dádivas de los dioses a la humanidad. La hechicería y la brujería eran también un don divino. El hechicero más temido era Yayauqui Tezcatlipoca, el negro, pues se creía que estaba en todo lugar, que se volvía invisible a voluntad y que tenía el poder de transformarse en animal, jaguar, lobo, coyote o zorrillo, o en espantable fantasma. Además, en la tierra promovía guerras, discordias y enfermedades. Era voluble, daba riqueza a los hombres, pero le quitaba el menor agravio. Tezcatlipoca era el patrono de los brujos. Quetzalcóatl también tuvo fama de gran mago, pero usaba su fuerza y poderes en beneficio de la humanidad. Fue quien bajó al Mictlán, al mundo de los muertos, y robó los huesos de las generaciones pasadas. En Tomoanchan, un lugar mítico, hizo penitencia y se sacrificó, sangrando su miembro viril sobre los huesos. Enseguida con esa masa hizo a la especie humana que pobló la era del quinto sol.
Nacidos los hombres, Quetzalcóatl robó el maíz, sustento divino, del Tonocatepetl, montaña de los mantenimientos, para alimentarlos. Era el patrono de los yerbateros y curanderos del mal del aire. Era el Tixcuilpalitzli, el engaño, la superchería, el artificio, la hipocresía y el arte de engañar a otros. Sin embargo, este término se usaba por los nahuas para calificar a los médicos y curanderos charlatanes, a los falsos agoreros y a los engañadores, y no a los hechiceros y curanderos aceptados socialmente, a los que llamaban tlamatili, es decir, sabios. Entonces, por así decirlo, los charlatanes eran castigados. Ajá, porque por lo menos con ellos sí era, pues, por decirlo así, como que fácil saber cuál era el engaño, todo lo demás sí tenían un nombre específico para ello. Pero te digo, aquí ya teníamos todas esas creencias desde antes, y ya con todo lo que vino desde otras tierras, también Europa, así que pues ya, sí. Así que eso fue lo que sucedió con todos nosotros. Y la brujería, así que ya es muy parecida en todos lados. Sí, de hecho. Muy bien. Se compara Quetzalcóatl, creador de la humanidad de la mitología náhuatl, con el dios Cucumat de la mitología maya, y dice que el segundo es solo una traducción o reinterpretación del primero hecha por los mayas. Cug, Quetzal, y Cumat, culebra, serpiente, es decir, serpiente cubierta de plumas de Quetzal. También hace notar la semejanza en la relación del Oxomoco y Zipactonal con Quetzalcóatl y la de los dos viejos adivinos del Popol Vuh, Xipayoyococ y Xmucane, con Sumax. Estos, como los adivinos de la mitología náhuatl, pronosticaban arrojando granos de maíz al suelo y curaban usando plantas medicinales. Además, componían los huesos rotos y curaban los dientes enfermos. Eran conocidos con los nombres de señores del signo del día y señores del maíz y del frijol. El primer nombre provenía tal vez de los 20 signos que formaban las 300 de Tonoplawali o calendario de los augurios, y el segundo del uso de los granos de maíz o de colorín para adivinar. En un artículo que se llama Origen de algunas formas de los mitos quiches y cachiquiles, de 1898, se afirma que gran parte de los mitos de la región maya fue tomada de sus vecinos cercanos y que, probablemente, fue de aquellos en donde provenía el nombre de Tolán y el complejo de los mitos ligados a él, es decir, de los grupos nahuas de Tabasco, Chiapas y Guatemala. De allí la semejanza entre héroes culturales y sus hazañas en ambos grupos. Es correcto. ¿Quién diría que la brujería sí tenía buena historia? Ay, pues la brujería tiene un chingo de historia. Sí, pero bueno, yo la verdad no estoy tan pegado a eso de la brujería, pero se escucha muy interesante. Pues mucha gente lo está, y creo que últimamente ha tenido auge otra vez. Sí, que de se hecho, había perdido durante de hecho, un sí, rato. en eso tienes razón. Así que... Pero lo que es, bueno, lo que es la verdadera brujería, no tarugadas de claro, no nada cosas más chiquitas, sí se diferencian de varias cosas, la verdad. Muchísimo. Este tipo de brujería, santería, y tengo trucos que enseñar, así como el doctor faciliar. Ajá. Esas cosas sí son bien interesantes, pero de él más el vudú. El vudú bueno, es creo que una de las brujerías más fuertes que ha existido. ¿Tan solo los muñecos vudú? Precisamente por eso te lo digo. Muy bien, brujos y hechiceros. La amplitud y la complejidad de la magia y la brujería en la época prehispánica dio como resultado el surgimiento de un gran número de personas especializadas en el manejo y procedimientos de las fuerzas sobrenaturales. Pero no cualquiera podía ser hechicero o brujo. Los que lo eran estaban predestinados o bien habían sido elegidos por las deidades reputadas como hechiceras, Tezcatlipoca Negro, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc y Ecatl principalmente. Los nacidos en el día de Cuihuatl, uno de lluvia, estaban predestinados. Estos serían los Tlatlacatecolo, es decir, brujos nigromantes, hechiceros y engañadores. Los nacidos en Eactl, uno viento, si eran nobles, serían nigromantes, hechiceros, engañadores y nahuales, es decir, tendrían el poder de transformarse en animales. Pero si se trataba de hombres del pueblo, estaba pronosticado que serían encantadores y engañadores de los llamados Tamacpalititotique. Y si la infeliz era mujer, sería bruja de las llamadas Mometzcopinqui, es decir, aquellas que de noche se arrancaban las piernas y se ponían alas de petate para volar y que, en la época colonial, fueron confundidas con las brujas europeas. O sea que las brujas de aquí son muy diferentes con las europeas. Exactamente.
Digo, por eso es de que aquí lo menciona, en la época colonial. Ya ves que también fue todo eso en el 1600 y cachito, que empezó con la casa de brujas. La Santa Inquisición. Efectivamente. Muy bien. Los predestinados desde antes de nacer daban muestra de sus fuerzas sobrenaturales, apareciendo y desapareciendo del vientre de la madre. Desde temprana edad observaban una conducta especial, soñaban con frecuencia y adivinaban en sueños. Eran de carácter taciturno, de constitución débil, vivían alejados de su familia y del resto de la comunidad. Los elegidos por las deidades eran los tocados por los rayos y que no habían muerto. Esta era la señal de Tlaloc, señor de las aguas, para que el indígena cambiara el curso normal de su vida y se dedicara al arte de la agorería y a la curación. Se consideraba con poderes especiales a los mellizos, pues se les comparaba con Xolotl, la deidad de los monstruos y lo sobrenatural. Estos, como los anteriores... los mellizos. Bueno, los mellizos. Mellizos. Esos que les daban poderes, igual los sacrificaban. No, pues eran comparados con la deidad Xolotl. Vale. Y estos, como los anteriores, se dedicaban a la agorería y a la medicina. O sea, ya ves que anteriormente, pues, las culturas prehispánicas tenían eso de que, bueno, dependiendo, pues, el siglo del día, el mes en el que nacieras, entonces, es a lo que te ibas a dedicar o lo que ibas a hacer. Eran como tus habilidades y virtudes. Entonces, aquí también se tomaban todo eso en cuenta para poderte decir, ¿sabes qué? Si vas a ser hechicero, brujo o sacerdote, como anteriormente se conocía. Eran los que estaban en los templos y todas esas cuestiones. De la gran variedad de brujos y hechiceros de la época prehispánica, se menciona que Sahagún registró no menos de 15 clases de hechiceros y 6 de hechiceras, que se podían agrupar en adivinos, medios y curanderos, prestidigitadores y hechiceros y brujos. Consideramos esta clasificación en tanto inadecuada, ya que si nos atenemos a las técnicas de diagnóstico y pronóstico usadas por los manipuladores de lo sobrenatural, aquí no tiene coma, tanto brujos como hechiceros y medios usaron la adivinación. De esta manera, casi todos eran adivinos, augures, y no cabría una clase especial de adivinos. Pero otra parte, ya hemos caracterizado al brujo y al hechicero, cuyas acciones mágicas tenían una afinidad diferente. Alfredo López Austin, en su obra 40 clases de magos en el mundo náhuatl, dice que no era este el número total de clases de magos que existía en la época prehispánica, pero sí eran los más importantes, atendiendo a sus técnicas mágicas de acción. Los nombres que proporciona corresponden, pues, al tipo de actividad y no a las funciones que ejercía la persona. Así, un médico o tizitl podía ser también un nahuali, o bien un nahuali podía ser un tlacatecolo. Este autor clasifica a los hechiceros en 5 grupos y pone aparte a los magos no profesionales. Y esta es la lista. Los tlacatecolo eran los hombres búho que aprovechaban sus poderes maléficos en prejuicio de los demás. Eran los nacidos en los días de Se-Quihuahuitl y Se-Ecatl. Desde pequeños podían transformarse a voluntad en diversos animales, lobo, coyote y lechuza principalmente. Se les conoció como muchos otros nombres, Teipitzitani, en que sopla sobre la gente, Tetlachahuihuani, el que embruja a la gente, Tepoloani, el que pierde a la gente, etc. López Austin da el nombre de 13 magos que pertenecían a este primer grupo, y resumidos son Tepanmisoni, el que sangra sobre la gente, Tlatzitini, el que ve fijamente las cosas, Tlamatocani, el que toca las cosas, Caltetlacuiltlaoni, el que pinta las paredes de las casas. Este no puede ser brujo. Tetlapanquetziki, el que prepara el fuego para la gente, Teyolocuani, Tecotzuani, el que come el corazón de la gente. Sí me da miedo. Mometzcopinqui, la que se arranca las piernas, Tlahuipitzli, el samoador, el Momontztlale, Pixel, Teyolpachuani, el poseedor de conjuros, el que oprime el corazón de la gente, Temapatlotiri, Memopatletoli, Tepoztoa, Coacuique, el que danza con la palma de la mano, es decir, el que usa el brazo derecho de una mujer muerta en el parto para embrujar. Moyohuatloani. ¿En el parto? Porque también a las parteras, algunas, y no en todos lados, se les conocía como brujas. Moyohuatloani, el que ataca sexualmente a sus víctimas. Ay. Como que ese sí da ganas de conocer. No, tampoco le exageres. Depende de qué, porque imagínate que sea una mega bestia. Bueno, para una mujer sería una bendición, pero para un vato. No sabemos. Ahí depende de cada mismamente. Siwanskoki, Xixowa, Xihualotlole, la que posee embrujos para seducir, y sin nombre nahual,
porque era el que trocaba los sentimientos con medios mágicos que influían en el corazón de la gente. Los hombres con personalidad sobrenatural, los Nahualí, tenían el poder de transformarse en otro ser. Sus acciones sobre la comunidad y los individuos podían ser benéficas o maléficas. Entre estos estaban los Tuetlicpan, Moquetzani, personajes que representaban a una deidad. Se creía que tenían los dones y el poder de ésta. Y los dominadores de meteoros eran los encargados de controlar las fuerzas naturales en beneficio de las labores agrícolas. Tenían una verdadera organización que se encargaba de acoger el tributo, comer pago por sus servicios o la comunidad. Actuaban en conjunto de 10 a 12. En este grupo se encontraban los Tecihuatliki, es decir, los ahuyentadores del granizo y de las nubes, y los arrojadores de vientos y nubes. Los Tlacihuique eran los adivinos propiamente dichos. López Austin señala que sus poderes consistían en el conocimiento de lo distante, de lo presente oculto y de lo futuro, y llegaban a él por 4 diferentes caminos. La observación e interpretación de las señales manifiestas, por ejemplo, los eclipses, el viaje a un mundo sobrenatural, la práctica de ciertos sortilegios y la interpretación de los libros sagrados. Los Tlacihuique eran respetados y queridos por el pueblo. Los gobernantes solicitaban su consejo. Algunas veces fungían como curanderos. A este grupo pertenecían los Tlaxiqui, especialistas en descubrir las calamidades futuras como hambres, sequía y enfermedades que daban aviso a las comunidades para que se previnieran. También estaba el Paini, quien mediante un viaje al mundo subterráneo y ayudado por la ingestión de sustancias psicotrópicas, arowiqui, peyote, hongos, buscaban la respuesta de las interrogantes. Sí, como la ayahuasca te das un viaje sin pasaje. Ah, bueno. Pues que compartan. Igualitos. Pues sí, de hecho esto lo han hecho muchísimo. Y no solamente nosotros, acá también por Estados Unidos, los Pieles Rojas utilizaban el peyote para poder hacer sus viajes. ¿Por qué hay peyote, no? ¿Ah? ¿Por aquí hay peyote? Lo que no sé, hay que investigar. Si alguien sabe, díganos, es para una tarea. Me lo pidió la maestra. Ay, yo ya ni estudio. Yo sí. Es para tu tarea. Es para mi tarea, muchachos. El Matapouqui adivinaba midiendo el antebrazo del paciente con la palma de su mano derecha. El Tlaxoquixiniani adivinaba arrojando granos de maíz o de frijol. El Macatlapeuqui era adivino que leía en el Tonalamatl el destino de los hombres. Y finalmente estaba el Temisquimati, que adivinaba por medio de la interpretación de los sueños. Okay. Los Titisi o Tepatiani eran los médicos. Había varias clases de ellos. Bonito titi. Sí, ¿verdad? Los Titisi. Los Titisi. Un titi. Habían varias clases de ellos que usaban diferentes técnicas de curación, pero entre los que recurrían a las técnicas mágicas usaban el Tetolmanacani, encargado de devolver el Tonali perdido a la gente, y el Tepatiani, que curaba arrojando el hechizo y extrayendo el Tonali nocivo al niño. También en este grupo estaban los Tlatehuiquilicle y los Techichiani, que extraían el mal chupando, los que curaban las fracturas de los huesos y los piquetes de alacrán, los que curaban con las plantas de los pies calientes, veneno, por así decirlo. Los que curaban con el alimento, con su aliento, etc. O sea, soplaban o extraían así como qué si fuera una sopa maruchan. ¿Te imaginas que una pobre alma le haya picado por la entrepierna y el pobre se murió? Se hizo todo lo posible y ya no murió. Digo, ya no sobrevivió. Ya no sobrevivió. Así que le pasó, no, pues es que ya era muy fuerte para mí. Ya no se pudo hacer nada, vino muy tarde. Pero lo acababa de picar, vino muy tarde. Pero es que vino tarde, te estoy diciendo. Además, yo cerraba hace una hora. Viniste en horas inlaborables. O sea, era mi hora. Imagínate que si hubiera pasado. Yo digo que sí pasó una vez. Mínimo una vez. Y yo digo que no solo una, pasaron varias. Exacto. Magos no profesionales. En la vida cotidiana, los indígenas recurrían a los medios mágicos al inicio de cada tarea. El cazador, el pescador y los viajeros se purificaban con plantas de poderes mágicos, tabaco e iztafiate, entre otras, y recurrían también al poder mágico de la palabra, es decir, a los conjuros y a las oraciones. Los pseudomagos eran los saltimbanquis o ilusionistas. Ay, mi madre me dijo esto una vez. Dijo, yo no quiero que andes de saltimbanqui. Y pensó que era por andar ¿De perro? No, por andar de hecho como cirquero, o sea, en todo ese tipo de cosas. Pues ya sabes, la cuerda floja y todas esas cuestiones. Ajá. Entonces, ahora sé que mi madre estaba equivocada. Los saltimbanquis son pseudomagos y yo no era de esos. Al menos yo soy un pseudomago porque
Ahí había una coca y el otro día ya no está. Y aparece el envase vacío en mi cuerpo. Yo lo había ponido aquí. ¿Quién se lo tomó? ¿Quién sabe? No Pero sabemos. la botella está en tu cuerpo. ¿Quién sabe? Dije... Yo no sé, si no me acuerdo no pasó. Abuelo. Bien a la Thalía, si no me acuerdo no pasó. López Austin menciona al que hacía arder las casas, el matotequi, que aparentemente se cortaba algunos miembros de su cuerpo y luego se los restituía, al que transformaba las cosas y otros más. A ver, ¿cómo se quitaban partes del cuerpo? Ilusionistas, ¿no pusiste atención? Es que se me fue eso del ilusionismo. Sí, Se me fue, sorry. Los pseudomagos. Sorry, se me fue el wifi. Pero Sí, ya regreso. te desconectaste. Del grupo de los médicos, Es que soy de Titisi. Telmex. No empieces. Del grupo de los médicos Titisi y Tepatiani, los no considerados por López Austin, además de los que usaban técnicas terapéuticas mágicas, estaban los yerbateros, que conocían empíricamente las propiedades reales y míticas de las plantas, animales y minerales. Y agregaríamos los mencionados por Seller, que este también es uno de los artículos, los chupadores, Techiniani, los sangradores, los secadores, los que curaban los dientes extrayendo gusanos, pero además también estaban los cirujanos, las comadronas y los que curaban la esterilidad femenina y otros. No solo los cuexteca, que menciona Seller, eran un pueblo mencionado por sus artes de agorería y brujería. Hubo otros que gozaron de gran fama dentro de la región donde estaban enclavados. Uno de ellos fue Malinalco, en el Estado de México, fundado míticamente por Melinalxóchitl, reputada por gran hechicería. Otros pueblos que compartieron esta fama fueron Atlatahuca, en el Estado de México, y Tepoztlán, en Morelos. También algunos señores gozaron de fama de poseer dones sobrenaturales. Entre ellos estuvieron Moctezuma II y Nezahualcóyotl, rey de Texcoco. Ante un número tan elevado de brujos y hechiceros que provocaban malestar en las comunidades, la gente del pueblo recurrió a la magia para contrarrestar los hechizos y maleficios, como el uso de amuletos y los ritos purificadores expiatorios. Como amuletos se usaron una gran variedad de objetos: pedazos de navaja de obsidiana, tabaco, estafiate, plumas de aves, piedras, crotalos de serpiente y cascabel, colmillos de ocelote, patas de venado, colibríes, etc. Todos ellos se llevaban sobre el pecho. Un remedio sencillo para protegerse de los nahuales y de los malos espíritus, para poner en la casa, detrás de la puerta o en el patio. Una escudilla de agua con una navaja de pedernal dentro. Creían que el brujo, al ver reflejada la imagen de su rostro en el agua, de inmediato huiría. Pero la forma más eficaz de desarmar a un brujo era cortarle los cabellos de la coronilla, ya que de esta manera perdía su tonali o fuerza vital. La luz del día era el enemigo mayor de estos seres nocturnos. De los... ¿Cómo se llaman? De los charlatanes. De los charlatanes. Bueno, más que nada de los que hacían brujería. Ajá. Sí, y también es la debilidad de los nahuales. Es correcto. Así que todos sí ellos existen, son señores, de la los nahuales magia Yo negra. vengo de Veracruz y está cerca de Catemaco, así que sí existe. Órale. Con que no nos traigas uno es más que suficiente. Y con que no seas uno. Brujería y herbolaria. La herbolaria es la aplicación de la botánica a la medicina. Técnicamente es la aplicación de hierbas contra las enfermedades que aquejan al hombre y animales para restablecer la salud. No es extraño que una cuarta parte de los medicamentos en el mercado tengan un origen vegetal. Por ejemplo, la morfina, atropina, quinina, cocaína, entre otros miles. Sin embargo, a pesar del tiempo, es poco el conocimiento de la herbolaria y de la fitotoxicología que conlleva. La frontera entre los fármacos vegetales con acción terapéutica y los efectos nocivos se reduce a la vía de administración y la dosis. También depende del tipo de planta, de la parte que se utiliza, al momento de la colecta, de las variables estacionales y los suelos de que condicionan la capacidad tóxica de la planta. Si bien la ignorancia tanto como el conocimiento juegan un papel importante en el desarrollo de las intoxicaciones humanas y animales con dolo, estos pudieron suponer poderes sobrenaturales o las llamadas brujas, quienes las utilizaban a conveniencia. Desde la antigüedad, los alquimistas trataban de encontrar la piedra filosofal y el elixir de la vida y de la inmortalidad, y quienes daban a conocer algunas propiedades curativas de las plantas o incluso los más elementales principios de lo que más tarde sería la química. Eran a menudo acusados de hechiceros y brujos.
En América, concretamente en el México prehispánico, los chamanes o adivinadores constituían una verdadera élite sacerdotal, pues tenían un profundo conocimiento acerca de las plantas y los animales, conocimiento que empleaban para hacer limpias, comunicarse con los espíritus, llevar a cabo curas y hasta para lanzar maleficios, sin olvidar los conjuros, hechizos, trabajos, limpias, magia blanca, negra, verde y roja, y un largo etcétera, tal y como se define en el reciente libro de Abalsón Brizuela, intitulado Diccionario de la Medicina y Magia, ni tampoco los enigmáticos y extraños enemas rituales que datan del preclásico temprano, o los ritos mágicos y adivinatorios que se describen en los códices florentino y borbónico. En este siglo XXI aún prevalecen prácticas maravillosas e indescriptibles que se realizan en cientos rincones del país, del estado y de la región, en donde de forma sincrética, mezcla de las creencias prehispánicas y cristianas, e impregnados de este mágico toque de misticismo y de aromas ancestrales, se practican tales sortilegios en fechas especiales, dependiendo de la celebración correspondiente, pero que algunas veces tienen raíces prehispánicas y otros orígenes netamente cristianos. El primer viernes de marzo, por ejemplo, se lleva a cabo una práctica prehispánica en algunas ciudades, pero más arraigada en ciertas comunidades rurales, que consiste en poner en infusión de alcohol o aguardiente tantas hierbas medicinales como en el pueblo que se conozcan. Okay. Se pueden ser hasta 120, según lo investigaron y documentaron Bolaños y Andrea en la tesis que lleva por título Plantas medicinales del barrio de Santa Cruz del municipio de Tequila. Ah, ¿qué? Es correcto. O sea, el 26 de marzo se hace por ese ritual. Ajá, bueno, dependiendo realmente de lo que se vaya a practicar, porque aquí tenemos pues fechas y esas cuestiones. Es como cuando dicen, es que en martes tienes que hacer hechizos o maleficios, y en viernes solamente puede hacer rituales, hechizos o conjuros de amor. Entonces uno no lo como sabe. Que un día en específico es el día fuerte, ¿no? Ajá. De ese hechizo. Sí, y es como dicen, en estos días que pasaron, que fue lo de Halloween y Día de Muertos, se supone que son las fechas más fuertes para todos los hechiceros y brujos que hacen mal. Ajá. Y pues las fechas de la ¿cómo se llama? De la Semana Santa son de los que hacen magia blanca. Oh. Así que todo esto tiene un trasfondo. Sí, la verdad sí. Un ingrediente que no puede faltar son los azares, el romero, la manzanilla o hierbas amargas y dulces, tantas como sea la costumbre propia de cada región o puedan conseguirse. De igual forma, ese día arreglan una sábila con varios elementos, como un chile ancho, ajos, romero y un moño rojo, entre otros. Y lo curioso es que se puede pensar que ya no se ejerce esa práctica, pero todavía está viva y las personas acuden al mercado a comprar las hierbas para hacer el aguardiente. Las hierbas de olor. Efectivamente. Yo compro hierbas de olor, pero para la comida, no para el aguardiente. Pues generalmente es para la comida, para darle sabor. Exacto. La infusión es utilizada para curar. ¿Oh? ¿Quién lo usa para aguardiente? Pues si vas a hacer un conjuro o un hechizo, a lo mejor y para eso te sirve. Ah, yo pensé que para tomármelo. Ay, quién sabe. Es que muchas veces el guardan de café esas sabe botellitas. Bueno, el de café y el de nuez sabe bueno. Ay, bueno, tú porque eres un bebedor. Bueno, eso sí. ¿Pero cura? ¿Qué cura? Oh, aunque tú no lo creas, algunas bebidas embriagantes curan. Por ejemplo, el pulque. ¿El pulque cura los pulmones? Ah, sí. La infusión es utilizada para curar cólicos, susto o espanto, y la dosis es una copita que se toma cuando es necesario. También se le usa para tallarla a quien padece un dolor muscular. La dosis se puede repetir cada 12 horas o una vez al día. Ya ves, parece el aguardiente para dolores musculares. Ah, como por su parte, como la marihuana, pero untada. Ajá. No le vayan a dar el toque. Bueno, es que si ya no te cura por fuera, por lo menos por dentro. Como dicen, una soba entre pecho y espalda. Exacto. Así dice mi madre. Por su parte, el ramo de la sábila es colocado detrás de alguna puerta de la casa o el comercio, y la creencia dice que esta práctica sirve para la buena suerte y para proteger de algún mal aire o un mal espíritu, de envidias o de malos deseos. Y así nos vemos adentrando en otro sistema de creencias, como el baño del temazcal, práctica ritual y medicinal que purifica el cuerpo y el alma. O la herbolaria, definida como el uso empírico de la flora medicinal en nuestro país, que se expresa tanto debido a la riqueza de la biodiversidad muy semejante a la gran diversidad cultural, la riqueza del saber popular, la inventiva y los sistemas de creencias. Es por ello que, en esta época de globalización y de tantos avances tecnológicos y farmacológicos, reconocer que la herbolaria entraña un gran conocimiento cuya economía compite con los exorbitantes precios de las medicinas de patente, constituye una forma de abatir los rezagos y la imposibilidad de cura de las personas que no tienen el derecho de la atención a la salud o el acceso a los lugares donde están tales servicios,
o peor aún, que carecen de la posibilidad económica de adquirir otros fármacos. La herbolaria mexicana fue sistematizada ya por 1778, cuando llegaron al país los primeros científicos ilustrados en botánica medicinal, miembros de la Real Expedición Botánica de la Nueva España. Fundaron entonces la primera cátedra de botánica y formaron los primeros naturalistas novohispanos, entre los que ahí se formaron y destacan el criollo Mariano Ochiño, quien fue el científico más importante de la época, así como Juan de la Cerda y José Maldonado. Según nos informa Losaya, cabe mencionar que ya antes Fray Bernardino de Sahagún había descrito y enlistado entre 1558 y 1575 casi 300 plantas mexicanas con aplicaciones medicinales. En el siglo XIX, muchos médicos mexicanos recurrirían a las hierbas para elaborar medicamentos y abaratar así costos, dando lugar a una farmacopea que combinaba con gran eficiencia el saber y el conocimiento del México prehispánico y la colonia. Especies importantes que incluso se exportaron fueron la quina y la coca, originarios de Perú, así como el cacao y la raíz de Jalapa, especies nativas de México. Os resulta curioso constatar que muchas plantas descubiertas en el mundo prehispánico, algunas de ellas recuperadas de los antiguos códigos, contienen muchos principios activos de la cual farmacología, como es el caso del reconocido barbasco o cabeza de negro, como se le llama comúnmente a la especie Discoria composita o Discoria mexicana, que contiene el principio activo de los anticonceptivos y que las indígenas mexicanas ya utilizaban. ¿Y qué decir desde Pues ya teníamos, por así decirlo, fármacos anticonceptivos. ¿Qué? La lujuria desde hace años, señores. Pues no la lujuria, sino para evitar que algo sucediera. Sí, o en este caso algo que no quisieras. Para ya no traer más vástagos. Es correcto. Pero por lo menos ahí tenían un control. Ahorita. Toda la cultura prehispánica tenía bastante control sobre su gente. Sí, y pues, aparte de conocimiento, toda la gente era consciente de lo que estaba haciendo y cómo tratar la tierra, cómo seguirla, pues, haciendo producir. Eran muy educados. Claro. Éramos muy educados, ¿no? Que ahorita. Todo eso se nos fue. Todo se fue al caño. Gracias, España. Gracias. ¿Y qué decir del tepescohuite, famoso para curar quemaduras? Una leguminosa de la que se ha derivado una gran cantidad de productos. Eso sí. Y así tenemos una gran cantidad de plantas que producen el principal componente de numerosos medicamentos actuales para controlar la esquizofrenia. Aliviar problemas. El tepescohuite. ¿Para la esquizofrenia? Bueno, es que eso es lo que dice, pero son otra cantidad de plantas. O sea, hay muchísimas. Pero esa es un ingrediente. Puede ser una variante. Así como Loki. Aliviar problemas cardíacos, curar o prevenir cánceres de piel, ovarios o mamas, disminuir los dolores de cabeza o relajar la musculatura, como el curare, que siendo un poderoso veneno, es también una excelente herramienta en las cirugías a corazón abierto. También se utilizan muchas plantas en la insuficiencia cardíaca, la leucemia, el reumatismo o la diabetes, entre otros padecimientos, como dolor y problemas de estómago, tos y otras enfermedades de las vías respiratorias. Necesito uno de esos. Igual. Quebranto. Para ir a comprarlo ahorita. Ahorita las investigamos. Saliva ahí. Ya me perdí. El pulque. Así, quebranto, que es el padecimiento que se traduce en un malestar general, sobre todo en los niños. Hinchazones, dolores de riñones, sarpullidos, golpes, calenturas, enfriamientos, diarreas, fracturas, torceduras, quemaduras o empurgamientos. Y todo lo que termina en ascos. Y todo es el entos. Pensando solo en aproximados, el total de especies botánicas que hay en México oscila entre 26.000 y 30.000, lo que lo coloca en el lugar sobresaliente entre los poseedores de grandes riquezas botánicas, y se presume que alrededor de 5.000 o más, al tener usos medicinales, constituyen un valioso aporte a nuestro país y a la herbolaria. ¿Quién lo diría? Para que veas. Sí, y la ruda es para el mal de ojo. No he notado que luego hay como o también que hay como ruda. Bueno, yo he visto ahí en el panteón allá en Atotonilco. Hay como una tipo mata de ruda en la entrada. ¿No lo has notado? Pues yo no he ido allá. Bueno, en cualquier no sé si estén en cualquier panteón o solo en unos pocos. Pues mira, las veces que he ido al panteón ha sido obligatoriamente a fuerzas y como 2 o 3 veces. Así que la verdad no estoy muy segura. Bueno, pero el chiste es que siempre... conozco casi de plantas. Bueno, pero el chiste es que siempre arrancan un cachito de ruda y se lo ponen a los niños. Bueno, que sí, para que no les entre ningún mal. Ajá, también sirve. También lo que hacían anteriormente, ya aparte de la limpia con el huevo, es con el humo del cigarro. Te lo avientan precisamente para que todo se te... Pues todo lo que traías precisamente en este tipo de lugares
los vayas los sacando. vayas dejando. Porque La ruda, el huevo, el cigarro son los más comunes para hacer una limpia. sí, por lo menos son los que más se utilizan. Y aquí ese tipo de sugestiones son impresionantes. Exacto. Muy bien, y ahora vamos con eso. La brujería y la autosugestión. Ah. ¿Es posible la enfermedad y muerte por brujería? ¿Muerte por brujería? De ser así, ¿cuál es el mecanismo o explicación científica al respecto? La autosugestión es un proceso mediante el cual un individuo puede sugestionarse a sí mismo y creer de forma voluntaria o involuntaria en determinados hechos o ideas. Es un proceso que empuja al subconsciente a creer y o realizar asociaciones mentales con propósitos específicos. También puede ser un proceso inconsciente y ajeno al individuo con intenciones morbosas. El éxito de la autosugestión depende de diversos factores: la frecuencia de los ritos, la técnica de los mismos, el proceso que se siga y la duración, aunque en ocasiones con una mirada o una palabra es suficiente para producirla. Todo depende... El famoso mal de ojo, ¿no? Ajá. Porque todo depende del tamaño de la fe o del miedo, los cuales son factores directamente proporcionales. Igual bueno, ese famoso mal de ojo también para mascotas, igual. Pues realmente aplica para todo, porque a quienes mal le dan, pues obviamente es a las mascotas y a los niños. A los niños, bueno, a los niños chiquitos, ¿no? Claro. Ya un niño de como de unos casi 12 años ahí. Es que ese ya no es un niño, ese es un preadolescente. Y bueno, yo ya soy un preadolescente. Tu preadolescente, tú ya eres un casi adulto, ¿no? Bueno, casi anciano, porque yo ya sé cuándo va a llover, señores. Así que sí, créanle, por favor. Si ven el diagnóstico de tiempo ahí en la página de Facebook, ya sabemos de quién fue. Ajá. Ahí digo, guarden la ropa, va a llover en tales lugares. Por favor. ¿Y el pronóstico del clima es? Por pues Fernando Limón. No va a llover porque no me duelen las rodillas. El pronóstico del clima por Fernando Limón. Por favor, no se pierdan las próximas emisiones. La autosugestión se lleva a cabo bombardeando la mente del paciente con pensamientos repetitivos que pueden ser positivos o negativos, hasta hacerlos permanecer en el subconsciente. Existen diferentes tipos y mecanismos de acción de la sugestión. En algunos casos, la anticipación de los beneficios y expectativas conscientes son lo importante. En otros, tienen un papel fundamental los condicionamientos clásicos inconscientes. La autosugestión imita y utiliza los mismos canales neurológicos que distintos fármacos y desata una serie de efectos bioquímicos que son demostrables y medibles. En el caso de que las personas sientan menos dolor después de una limpia, tiene una base razonable su cerebro, que produce endorfinas y la disminución del dolor es real. También está documentado que el estrés psicológico, y creerse embrujado, libera mediadores de respuesta inflamatoria con afección en el sistema inmune. Es posible que la brujería actúe como una forma de autocontrol inconsciente, de daño o recuperación. Así es, esto tiene, te digo, su trasfondo, todo bien impecable e impresionante. Sí, la verdad sí es muy interesante la brujería. Y bueno, yo nada más sabía que había de blanca y negra, pero nunca supe que había más. Yo no pensé que hubiera tanto a través de la brujería. Exacto. Porque obviamente cuando uno medio lo ve, lo platica o le quieren contar, pues se basa en otras cuestiones, no directamente en lo que conlleva la verdadera brujería. Exacto. Solo piensan que la brujería es como lo de ahora, o sea, la brujería moderna. Ajá. Que nada más utiliza el jabón de Benamín y ya. Exacto, sus famosos amarres, que por el agua de calzón y no sé qué tanta madre. Sí, son una cuestión. Esas sí son jaladas. Te digo, son cuestiones bien interesantes. Pero eso ya es más, pues obviamente más moderno. Si nos vamos a la brujería mesoamericana, no, hombre, esta sí tenía un trasfondo más grande. Sí, la verdad sí, era mejor. Pero bueno, aparte de esto también tenemos las enfermedades sobrenaturales. Eso sí. La enfermedad ha estado ligada durante mucho tiempo a las creencias mágicas de diferentes grupos humanos. Se piensa que existen personas capaces de enfermar a otras y que los males son causados por espíritus o seres sobrenaturales que de alguna manera logran dañar al hombre, ya sea en su cuerpo o en su alma, quitándole el preciado don de la salud. En México, entre los habitantes de distintos pueblos, existe un buen número de enfermedades cuya causa no se encuentra bien definida y se dice que factores como la magia, la brujería y otros elementos sobrenaturales contribuyen a producirlas. Durante la época prehispánica, entre los grupos indígenas de diferentes zonas, entre los nahuas concretamente, la enfermedad era considerada como un castigo de los dioses, dirigido hacia quienes cometían determinadas faltas para con los dioses mismos o relacionadas con los rituales y ofrendas que debían hacerse periódicamente. Por ejemplo, Tlaloc y sus ayudantes, los Tlaxloque, producían enfermedades relacionadas con el agua, el frío y la humedad. Macuiltli Xochitl mandaba padecimientos del tipo sexual.
Xochiquetzal se encargaba de enviar enfermedades contagiosas. Nanahuazatl... Casi te mueres por andar jugando con el teléfono. Sí. Xochiquetzal se encargaba de enviar enfermedades contagiosas. Nahuahuatzin, diversos males de los ojos. Xipetotec producía la sarna y otras enfermedades de la piel. Los especialistas de aquella época debían, en consecuencia, determinar primero a qué dios se había hecho la ofensa, para después aplicar el tratamiento adecuado. Existían diferentes especialistas de acuerdo con la afección que debía curarse. El Teixpatiani trataba los padecimientos de los ojos. El Teixizminqui hacía sangrías. El Tlatlahuequiliani traía el mal de por medio de la succión, y el Tomequetziani se encargaba de arreglar los huesos. La Temexquihuani, o partera, el Painani curaba utilizando la semilla alucinógena Alolowiki. El Tepatiani tenía conocimientos sobre las diferentes plantas medicinales, y el Tetlanohuachila hacía embrujos amorosos y, de manera muy especial, el Nahuali, que podía transformarse en animal y sobrevive hasta la fecha, como se verá posteriormente. Los Nahual. De hecho, en un capítulo de Lo que la gente cuenta lo habla. Sí, y aparte en la de las leyendas, ahí está la leyenda de la Nahuala, entonces es muy parecido. Sí, casi. Pero el capítulo de Nahual de Lo que la gente cuenta es mi favorito. Ya lo creo. Dato que nadie pedía, pero aún así se lo digo. Así debe haberse llamado cosas que nadie pidió, pero que estamos diciendo. Exacto. Las fuerzas sobrenaturales que causaban las enfermedades intervenían también de manera de tratarlas. La medicina entonces quedaba por completo en el plano de lo sobrenatural, y el Tizitun, denominación general para los especialistas del arte de curar, tenían un papel que es de suma importancia, puesto que en sus manos estaba la seguridad del grupo en lo concerniente al mantenimiento de la salud de sus integrantes. De esta forma, los especialistas llegaron a tener un amplio conocimiento de las propiedades de diferentes plantas, animales y minerales en la zona que habitaban. Una de las maneras en que los especialistas realizaban el diagnóstico de las enfermedades era mediante el uso de drogas alucinógenas como peyote, hongos, semillas de lolliwiki y otras, ingiriéndolas para ponerse en contacto con las divinidades, quienes les indicaban el mal que aquejaba a las personas y el tratamiento que deberían seguir. O sea que se moteaban para hablar con los dioses. Se daban un super toque para poder hablar con... Como en Temazcal allá. Sí, algo así. Peyote. Igualito. Con la llegada de los españoles, los médicos indígenas fueron desprestigiados, pese a sus conocimientos, sus conocimientos y prácticas se consideraban como brujería y hechicería, y hasta se les acusó de favorecer intervenciones del demonio. Este personaje como tal era totalmente desconocido para ellos, ya que los dioses prehispánicos tenían implícitas las dos facetas, o sea que podían, como los seres humanos, ser buenos o malos según las circunstancias. Los españoles trajeron a México una concepción particular de las enfermedades, constituida por algunos elementos racionales de la medicina científica del siglo XVI, aunados a conceptos religiosos medievales y a la creencia en el demonio como causante de todo mal, además de creencias populares asociadas a la medicina, tales como el criterio de lo frío y lo caliente, derivado del concepto hipocrático de la patología humoral, y que se adjudicaba a algunas enfermedades, comidas y hierbas medicinales. Así, con la conquista y particularmente durante la colonia, entraron en contacto diferentes tradiciones respecto a las enfermedades y a la forma en que deberían ser tratadas, dando lugar a una mezcla de creencias, prácticas y conceptos, que conforma un tipo de medicina popular que nace de la revelación y lleva consigo elementos místicos y mágicos de suma importancia. La brujería, tal como era percibida por los españoles, o sea, personas que llevaban a cabo pactos con el diablo para practicar el mal en contra de sus semejantes, no se realizó aquí en la época anterior a la conquista y tampoco llegó a adquirir significado después de ella. Lo que verdaderamente tiene relevancia en la época actual y la supervivencia de elementos y rituales de tipo mágico religioso de los antiguos grupos indígenas, así como algunas prácticas y creencias mágicas europeas que se amalgamaron con las anteriores, dando lugar a un cuadro particularmente rico acerca de la concepción de las diferentes enfermedades que aquejan al ser humano y a la manera como deben ser tratadas por los individuos dotados de poderes para ello. La mayor parte de los especialistas actuales que han sido llamados por los estudios del tema médicos tradicionales o médicos folk adquirieron sus poderes a través de revelaciones de lo sobrenatural encarnado en un ser espiritual, que puede ser una fuerza mágica, un santo o Dios mismo, que se presenta comúnmente durante el sueño o cuando la persona ha caído en estado de inconsciencia. Se trata de individuos especiales
que desde temprana edad manifiestan en su conducta aspectos que les llevarán más tarde a la revelación y a la adquisición de poderes para ejercer su actividad. Los lugares donde se realizan las curaciones son la casa del enfermo, cerca de donde se encuentra el altar familiar que protege a sus habitantes, o, en algunas ocasiones, en lugares que consideran sagrados como manantiales, cuevas o montañas. Generalmente el especialista de la medicina tradicional actúa y pone en práctica sus poderes mágicos delante tanto del enfermo como de sus familiares, o sea que se encuentra participando totalmente en la situación emocional que rodea la curación, la cual llega a ser una especie de experiencia mística que vive de manera intensa junto con todos los asistentes. A este tipo de especialistas se les llama peyorativamente brujo, hierbero o curandero, nombres que ponen de manifiesto el repudio que hacia ellos manifiestan las personas que integran el grupo mayoritario del país. La mentalidad mágica popular explica que diferentes formas las causas que producen la enfermedad. Las principales de ellas son la pérdida del alma debido a que el individuo se asusta cuando se encuentra el espíritu de un muerto o tiene un accidente inesperado, o bien el alma puede ser dañada por un hechicero cuando sale del cuerpo durante el sueño. El experimentar emociones fuertes producidas por celos, coraje, vergüenza y envidia, el que un elemento extraño, de forma física o espiritual, se introduzca en el cuerpo, y otra es que la enfermedad pueda ser producida como castigo por los pecados cometidos por la persona, o sea como daño para transgredir las normas impuestas y aceptadas por el grupo. Wow. En general, no se piensa que la enfermedad pueda tener una causa natural, sino que resulta de un maleficio causado en forma mágica o sobrenatural por un dios al que se ha ofendido, el espíritu de un muerto de la familia o quien se le ha rendido el culto que se merece, o bien por un brujo o hechicero contratado para ello por una forma que desea dañar a otra. Cuando se sienten enfermos, los habitantes de las zonas rurales indígenas y algunos estratos sociales de las zonas urbanas acostumbran visitar a los curanderos, quienes realizan las curaciones de diferentes formas, y entre ellas está la sucesión, la limpia, el rociado con alcohol y la transferencia de la enfermedad de un objeto que después se tire en un lugar apartado. Al respecto se tienen noticias de que en el siglo XVI los indígenas acostumbraban a hacer muñecos de masa de maíz, el cual dejaban en algún camino para que quien lo pisara se llevara la enfermedad. Las limpias. o sea, hacían el muñeco de maíz y lo dejaban botado y el que lo pisara se chingó. Pues sí, ya la fecha sigue pasando. Ay, yo quiero eso. Lo que pasa es de que cuando hacen todos sus rituales y esas cuestiones, siempre indican que o los objetos o frascos o donde tú lo hagas, lo tienes que dejar lejos de tu casa. Entonces, entre más lejos esté de ti es preferible. Pero si pasas por una de esas zonas, prácticamente te llevas la carga de esa energía. Entonces es muy probable de que dicen, no, es que ahora me siento mal, que ahora tengo estas cuestiones, que ya me fue mal en el trabajo, no me rinde el dinero y todas esas cuestiones. Por eso te lo comentan, necesitas una limpia, no sabemos qué hiciste o por dónde pasaste, y es necesario que te liberes de toda esa mala energía. Ay, yo quiero una limpia. Y voy a hacer eso para ya curarme del asma y la chingada madre. Las limpias, uno de los procedimientos usados con mayor frecuencia. Los temas, Casi. ¿Es que ya te lo leíste o qué? No, pero pues, o sea, yo opino y tú le das, o sea. Pues es que vamos aquí bien en el mismo. Es que sí estamos conectados. Estamos en la misma frecuencia. Exacto. Se basa en el principio de la transferencia del mal. Cuando el sujeto es limpiado con un huevo, con hierbas, con minerales e inclusive que en algunos casos con una gallina, el mal pasa mágicamente a ellos y así el enfermo queda limpio del hechizo o de la enfermedad sobrenatural que lo aquejaba. Los hechizos o embrujamientos son el resultado de los deseos hostiles de otras personas. Se logra cuando se desea intensamente causar daño a otros o, lo que es más frecuente, contratando a un especialista para que a través de sus rituales mágicas provoquen mal. Una de las formas más comunes es con la fabricación de un muñeco que representa a la víctima al que se le clava todo género de objetos punzantes que provocan el daño. Resulta más efectivo si el muñeco lleva un trozo de la tela de alguna de las prendas de vestir de la persona que se quiere dañar. Los famosos muñecos vudú. Es correcto. Entre algunos grupos indígenas, los muñecos se hacen de masa de maíz y se les clavan espinas de maguey o de nopal, y entre los mestizos de los muñecos se hacen de cera o tela, clavándole agujas y alfileres. Aquí es donde están los del vudú. ¿Y cómo se puede hacer uno? Igual es para una tarea, es para la tarea de espiritualidad. Mira, tú espérate. Okay. El mal de ojo, que se cree daña principalmente a los niños cuando los ve una persona que tiene la mirada fuerte o alguien que los admira o envidia, es muy frecuente en todo el país. Esto no es una creencia particular o distintiva, sino prácticamente universal,
ya que se encuentra en España, Italia, Portugal, Grecia, Francia, Alemania, Inglaterra y otros lugares en los que a veces se piensa que cualquier persona es capaz de causar el mal y otras que solo los brujos pueden hacerlo. En muchos de los sitios mencionados se cree también que existen amuletos que pueden neutralizar los efectos del mal de ojo, que van desde escapularios y medallas benditas hasta ajos o cebollas. En México es frecuente el uso de una semilla conocida como ojo de venado, la cual se dice revienta con este tipo de miradas, salvando así al niño de la enfermedad. Igual el famoso, el hilo rojo, ¿no? El hilo rojo. Se supone que el hilo rojo tú lo tienes como que intencionar con tu energía para qué es lo que quieres, porque se supone que el hilo rojo te sirve para varias cosas, no solamente para protección. Qué curioso. Para que veas que sí sé mi tarea. A ver, déjame adivinar el tema. A ver, por favor, te lo estoy transmitiendo aquí por vías aéreas. y no es mi bicho, estoy enferma. No, el wifi sí lo tengo yo apagado. Pero creo que vas a seguir con los vudú todavía. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver. Los malos aires tienen también una relevancia especial dentro de las enfermedades sobrenaturales. Estos pueden introducirse en el cuerpo por pasar junto a un panteón después de haberse bañado, por haber asistido a un velorio, por haber estado junto a un enfermo grave cuando se tiene una herida. A ver, pero, o sea, ¿estás limpio? ¿Te puedes dar eso después de bañarte ir al panteón? ¿O cómo? Es que estás limpio. Ajá. Y el panteón está cargado de muchas energías, pueden ser tanto buenas como malas. ¿Entonces hay que empuercarse primero? Prácticamente. Pues ya saben, una retita de food y al panteón. Algo así, se van a ir a revolcar afuera del panteón para poder pasar. Bueno. Y no estamos hablando de esa revolcada, sino de ensuciarse físicamente. Que también lo incluye, pero... creo que estuvo mal explicado. Muy bien. No, sí, fue bien explicado, pero me viene el wifi ahorita. No puede ser. Hasta ahorita te conectaste. Sí. Y ya me perdí. Ok, sí, por haber estado junto a un enfermo grave cuando se tiene una herida en el cuerpo, y también por la acción de malos espíritus como los aires de la lluvia, de la noche, de la basura y del frío. Eso sí no me lo sabía. Sí, pues estos son los malos aires, lo que te decía, los que te quitas con el cigarro. Entonces, en algunos casos. Fumen, chavos. ¿No es cierto? No. ¿Qué estás haciendo? Por favor, quiten eso. ¿Producción? Producción, por favor. Ayúdanos. Lléveselo. Guardias. Ocasionalmente, estos aires tienen representaciones antropomorfas, puesto que en muchos lugares se dice que son hombrecitos que penetran en el cuerpo humano, los cuales a veces se identifican como dueños del agua o de la lluvia. Con los aires de la noche se asocian a los fantasmas de los muertos y a veces llamados aires de difunto, que en algunos sitios solo son causados por las almas de las personas que fueron asesinadas. Los seres fríos, tanto terrestres como acuáticos, pueden igualmente provocar malos aires. Por eso muchas personas tratan de evitar estar cerca de los depósitos de agua, las cuevas y los hormigueros de donde aquellos pueden salir y provocar las enfermedades. A mí me vale más. Sí, ya lo notamos. Para señalar algunos ejemplos concretos, se hará referencia a las enfermedades sobrenaturales que se presentan en la creencia de algunos grupos que habitan en México. Los nahuas del estado de Tlaxcala creen que... ya vemos que sí existe Tlaxcala, llevan varios ya lo habíamos dicho desde los tacos. Varios episodios ya nos han hablado de Tlaxcala. Así que ya dejen de chingar a Tlaxcala y chinguemos Colima. Y aparte de ahí es Carlos Rivera, así que tiene todo lo bueno. Creo que venía otro cantante de Tlaxcala. Quién sabe. Eran dos, creo, no me hagas mucho caso. Ponte ahí a investigar en lo que terminamos. Bueno, los nahuas del estado de Tlaxcala creen que los hechiceros suelen ser dotados del poder de dañar a los demás, pero también se piensa que algunas personas hacen tratos con espíritus malignos para que les ayuden a hacer el mal. Lo pueden realizar porque alguien les paga para que lo hagan. Para llevar a cabo sus malas acciones, riegan sal en casa de donde habita la víctima o ponen ciertas sustancias en su comida, colocan escorpiones o alacranes cerca de su casa o utilizan tierra del camposanto. El método para curar el hechizo es por medio de limpias que se le hacen al enfermo con huevo y hierbas. Cuando un niño padece mal de ojo causado por una persona de mirada fuerte que lo envidia, es curado igualmente con limpias con los mismos elementos, pasándoles humo de copal por el cuerpo en 3 ocasiones. El ataque de espíritu, causado precisamente por estos entes, se cura con limpias de estafiate y otras hierbas, y el mal aire se adquiere al pasar cerca del panteón o si una persona, por causar mal, pone huesos de muerto o tierra del cementerio en la casa y también se cura con limpias practicadas por especialistas.
Una de las cosas que siempre procuran mantener en equilibrio para evitar enfermedades es la combinación de alimentos fríos y calientes. Si se prepara carne de puerco, que es considerada fría, se debe combinar con algo caliente, por ejemplo con chile rojo. Cuando alguien se enoja debe de evitar comer alimentos fríos, pues de hacerlo se enfermará gravemente. Asimismo, en época de frío deben comerse alimentos calientes y viceversa. Entre los mixtecos de Oaxaca y parte de Puebla se explican las enfermedades a través de la brujería y creen también que los peligros del frío y lo caliente cuando estos elementos no se combinan de manera adecuada. Además piensan que los niños son susceptibles al mal de ojo y que un susto puede causar la pérdida del alma. Sí, eso sí lo sabía. Eso sí me lleva. De un susto. Yo creo que son los famosos que que mueren por susto, ¿no? Ajá. Y bueno, no tanto de que se muere por susto, sino de que es, de acuerdo a lo que yo supe en alguna ocasión, es de que el alma, por decirlo así, como que la tienes despegada, más no está perdida. Entonces lo que tú tienes que hacer, o lo que hacen este tipo de especialistas, es regresarla a tu postura normal. Entonces es ahí cuando hay muchísimos males que tú empiezas a desarrollar de niño. Una vez que te regresan el alma, pues empiezas a sentir ese tipo de mejoría, pero sabemos que es a través de la autosugestión. Depende mucho también del lugar y pues obviamente del tipo de brujería que te hayan hecho, ¿verdad? Las curaciones o tratamientos de estos casos son realizados por los curanderos o especialistas en la casa del enfermo o en manantiales o colinas ante pequeños ídolos prehispánicos que han sido encontrados en la zona, o quienes se dotan de poderes sobrenaturales, con ofrendas de animales y comida. Igualmente, según el caso, se hacen limpias con flores, soplos de alcohol, succión y ofrendas de copal. Los curanderos en esta zona pueden adquirir su poder a través de sueños y por aprendizaje, y se piensa que entre más viejos son mayor efectividad tienen sus curaciones. También los hechiceros más ancianos son considerados con mayores poderes que los de menor edad. Y sí, esto sí lo puedo yo corroborar. ¡Órale! No manches, Mar Escalante es de Tlaxcala y Sergio Goyri son de Tlaxcala. ¿Pero y esos quiénes son? Mar Escalante, la Doña Lucha. Ah. Y Sergio Goyri ese Sergio Goyri, sí lo conozco. Lo conozco por eso, y que sale en telenovelas. Sergio Goyri no le dio la voz a Diego. El primero. No le dio la voz a Diego. En la primera Pero él no fue. ¿O quién fue? Yo creo que tiene una voz como él. Sí, pero ese es otro. Es otro, ¿verdad? Sí. Pero es en la primera. Pero sí conozco a Sergio Goyri. Ah, bueno, pues ese vato y Mar Escalante son de Tlaxcala, ¿quién lo diría? Fíjate. La que nos dio risas a principios de 2000. Okay. La que yo creía que Doña Lucha y ¿cómo se llama? Doña Lucha y María de todos los Ángeles eran distintas personas. Fíjate, como dato cultural que nadie pidió. Se cierra paréntesis. Los chatinos de Oaxaca acostumbran curar el espanto en una ceremonia en la que el curandero, que puede ser hombre o mujer, reza frente al altar de la casa, el cual contiene muchas imágenes religiosas. Enciende algunas velas, pone cerca una vasija con agua, una pequeña cruz, prende un incienso, toma alcohol en su boca y lo arroja a la cara del enfermo. Después, con el incensario prendido, hace cruces en la cabeza del paciente mientras reza diferentes oraciones. Pone cera derretida en el agua, tapa el recipiente con un palo y hace sobre él el signo de la cruz con las flores rojas. Cuando quita la cera del agua, ve allí qué fue lo que espantó al enfermo, lográndose con esto el alivio. Eso era antes, ahora es un bolillo. Pero bueno, es que depende del tipo de espanto, es lo que te digo. Si bueno, nada más te curaste decir, pues es que fue del momento, es para que no te comas algo frío o caliente, el pan te ayuda en eso, el migajón. Pero bueno, ya el espanto de lo que te digo, que el desprendimiento del alma es diferente. Ese ya es diferente. Para eso es este tipo de ritual. ¡Qué Los zapotecos del istmo de Tehuantepec también consideran a la brujería como causa principal de las enfermedades y son curanderos especializados quienes se encargan de retirarla. La vergüenza puede asimismo producir males que se curan dándole a beber a la persona afectada un poco de barro diluido y aplicándole lodo en su abdomen. El aire que padece un individuo cuando los malos aires entran en su cuerpo se curan con masajes y fricciones de alcohol alcanforado y alguna bebida alcohólica, así como con aplicación de ventosas para extraer los mencionados aires. El mal de ojo puede ser producido por cualquiera que mire al niño con admiración. Para curarlo se le dan fricciones y se limpia con un huevo que absorberá el mal. Sin embargo, este mal se puede evitar cuando la persona que miró al niño para contrarrestar su mirada le da un golpecito en la espalda o le pellizca la mejilla. Cuando alguien se espanta, puede ver algo que lo perturba emocionalmente. Debe ser curado con soplitos que alejan del mal, acompañados con oraciones católicas. Si esto no surte efecto, se le pide al paciente que
Confiese que fue lo que lo asustó mientras toca un árbol o una planta que, de esta manera, absorberá el espanto. ¿Ves? Ese tipo de espanto es diferente. Bueno, eso sí. Los chamulas, grupo tzotzil del estado de Chiapas, consideran que el alma del individuo sale del cuerpo mientras éste duerme y es entonces cuando puede ser dañada, aunque también puede salir cuando una persona se espanta o si sufre una caída. Y entonces será necesario que el curandero intervenga para lograr que el alma regrese al cuerpo y evitar así la enfermedad y la posible muerte. Porque sí, si tu alma no regresa, ya valiste cheto. Bueno, en eso tienes razón. Entre algunos pueblos purépechas del estado de Michoacán sigue siendo importante el concepto de alimentos, bebidas, hierbas y medicamentos fríos y calientes, cualidades innatas de las propias sustancias que deben tomarse en cuenta para mantener un buen estado de equilibrio y salud. El calor puede llegar a causar daño debido a un sol muy intenso o un baño de agua demasiado caliente, pero también puede darse el caso de la causación susto, un enojo, la envidia y hasta la alegría intensa, emociones que aumentan el calor del cuerpo. La alegría intensa. Produce calor. Bueno, eso sí. El frío o los males causados por él se deben al aire, el agua helada o al contacto con sustancias frías, al uso o abuso de alimentos o bebidas frías o calientes, sin tener la precaución debida para mezclarlos. Las cataplasmas o las limpias con huevos son usadas para retirar males de frío, aunque el equilibrio se recobra poco a poco con el paso del tiempo. Cuando el mal se debe al calor, se utilizan sustancias frías. La bilis y la mohina, así como la envidia y la vergüenza, enferman a la persona que experimenta estos sentimientos, que en general se consideran calientes y que deben ser combatidos con remedios fríos. Como los niños son susceptibles a ser víctimas del mal de ojo delante de los extraños, las madres procuran cubrir a sus pequeños con el rebozo o les ponen amuletos como el ojo de venado. Inclusive les dejan sucios y descuidados en su arreglo para no provocar la admiración de nadie, ya que es precisamente cuando una persona admira al niño que puede causarle el mal. Para evitar que esto suceda, si alguien se da cuenta de que ha mirado a un niño de esa forma, procede a darle 2 o 3 nalgadas, con lo que la madre se tranquiliza, pues el mal queda conjurado. Los purépechas también temen a la brujería y se cree que hay personas capaces de causar males a través de esos medios. Los coras de Nayarit consideran que la mayor parte de las enfermedades son de origen sobrenatural, sean estas producidas como castigo de los dioses a la gente que no han cumplido con los deberes rituales señalados por sus tradiciones, o bien por brujería causada por especialistas en la materia que son contratados por personas con las que se han peleado o quienes tienen sentimientos de envidia a ellos. En la curación de estas enfermedades debe intervenir un curandero, pues se cree que los médicos son incapaces de aliviarlas. Los especialistas llevan a cabo la curación durante la noche, rezando en compañía de los familiares del enfermo, implorando a San Miguel Arcángel que interceda por él ante Dios. Luego el especialista canta y procede a expeler humo del tabaco de su pipa de la parte afectada y en todo el cuerpo. Lo limpia con una flecha de plumas sagradas y luego debe extraer el objeto que causó el mal, chupando la parte dolorida. El objeto que se dice extraer debe ser una piedrita, un huesito o un grano de maíz, y una vez que ha sido sacado se coloca en una olla de agua caliente. Generalmente estas sesiones se repiten durante 5 días. Eso es lo que necesito. Bueno, eso de la nalgada sí te la creo. Bueno, es que por lo menos es como... O sea, no me te pasa sacan a mí, del pero traste. sí les pasa a mis perros. No, bueno. A mis chihuahuas en paz descanse. Generalmente estas sesiones se repiten durante 5 días, en los cuales el curandero debe ayunar y guardar abstinencia sexual para que sus rituales de curación sean eficaces. El chamán. El chamán. Y también el enfermo. Quién sabe, pues ese creo que ni puede. Digo, está enfermo. Por algo está en cama. La calentura gana. ¿No? Ay, bueno, aquí sí le está ganando, pero para irse. Entre la población mestiza de Santiago Tuxtla, Veracruz, es común, como en otros lugares del país, la creencia en el mal de ojo. Se piensa que el niño que nace después de unos gemelos está especialmente capacitado para causar ese mal a otras personas y también a los animales. Exacto, los que nacen después de unos gemelos. Serán, por así decirlo, el malvado. Ajá. Quienes son más vulnerables a recibir el mal son los niños pequeños, quienes deben ser entonces curados con limpias de huevo, hierbas y flores, rosas en algunas ocasiones. Cuando el huevo se quiebra y se pone en un recipiente, puede observarse que tiene la yema reventada. En este lugar no es necesario que un especialista realice la limpia, ya que cualquier persona puede hacerlo. Otra forma de llevar a cabo la limpia es pedirle a quien causó el mal que acaricie al paciente o que preste alguna prenda de vestir que haya usado para pasarla sobre el cuerpo del enfermo. O sea que el que le hizo el mal de ojo o el mal lo tiene que acariciar. Se lo puede quitar.
Él mismo se lo puede quitar, pero el punto aquí es ver que quiera quitárselo, ¿quién ¿verdad? fue? Sí. Sí, o sea, sería como una alternativa de cuando ya sabes quién realmente fue. Así es. Bueno, si realmente sabes quién fue. Ajá. Sí, Que pues si no, pues como digo, no va a haber otra forma. es una alternativa. Ajá. Pero yo creo que sería la alternativa más confiable, por decirlo de alguna manera, porque quien te hizo el daño, pues lo va a revertir. Pero si no tienes ni fucking idea o quien Ya lo se hizo, hacen las obviamente limpias. no se quiere arrepentir, pues tienes que recurrir a otros métodos. Ya se hacen las limpias y todo eso. Así es, a través de todas este tipo de ¿cómo se llama? De plantas. De plantas. De todo eso. También tenemos aquí magia, curación y maleficio a través de un libro que se llama Superstición, Brujería y Esclavitud en la Sociedad Colonial. Pero eso lo vamos a saber en el siguiente episodio. Tenemos brujería para rato. Sí, tenemos mucha brujería, tenemos prehispanidad, tenemos buenos temas para los siguientes episodios. Ya lo creo. Y es que aquí todavía seguimos con pues lo sobrenatural y el terror que vino desde Día de Muertos. Exacto. Así que vamos a seguir al menos con este plano por un par de episodios más. Por las próximas 2 semanas. Y recuerden, todavía no pongan su árbol, es día de revolución, no de Navidad. Exactamente. El del árbol, por favor, es hasta diciembre. Por favor. Diciembre. Después noviembre. Y principios de enero, no lo vayan a dejar hasta marzo, amigos enfermos. Por lo menos en febrero es hasta el día de la Candelaria. Sí, cierto. Ajá, ese todavía lo debes de dejar. Hasta febrero, ¿no? Sí, febrero, 2 de ¿no? febrero. Bueno, hasta el 2 de febrero, no lo van a dejar hasta marzo, enfermos. Sí. Porque yo una vez me contaron que una señora lo puso desde noviembre, principios de noviembre, como por estas fechas, y lo dejó hasta abril. Sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Así pero sucede. denle tantito chance a Pancho Villa, embriáguense por él. Denle reconocimiento, por favor. Por favor, a Zapata. A todos estos amigos. Por favor, a todos aquellos que ya no están y no pongan 20 pesos para la pena. Por lo menos, si se van a acabar la caguama, cuando menos, que tengan la decencia de comprarla. Que pongan tan siquiera para la carne, nada más. Y sí, Ahí sí tienes derecho de tirar un shot de tequila de Don Julio 70 al piso y decir, pues los que ya no están aquí. Pero si pones 20 que barras. valga la pena. Ahí sí ya no. Ahí sí. Pero si pones 20 barras y haces eso, no manches. No tienes madre. Exacto, no tienes ni tantita madre. Ya me enojé. No, relájate, porque no te vas a poder comer tu bolillito. Sí, cierto. Sí, acuérdate. Aquí estamos en todo esto de la brujería y te vas a enfermar mal. Y pues no, ahí sí no. Pues como que no pega. Ahí sí no cuadra. Ahí sí no cuadra. Pero bueno, este tema lo vamos a continuar en el próximo episodio. ¿En 15 días? En 15 días. En casi 15 días. Así que es lo que vamos a chequear. Aquí tenemos este tema para rato. Espérense entonces la próxima semana de otro tema. Y dentro de 15 días a saber qué pasó con este tipo de magia. Exacto. Porque todavía les tenemos aquí el conocido y mayor libro de San Cipriano, que fue un mago, con sus objetos y algunos rituales. Así que ese episodio va a estar muy bueno. Sí, claro que sí. Así que a nosotros nos pueden seguir en todas las redes, como Fernando Limón en Twitter, Instagram y Facebook. A mí me pueden encontrar como Esme Palacio Z. Nos encuentran también en Facebook como History Speakers. Por favor, vayan a darle seguir. También estamos en Google Podcast, Spreaker, Deezer y Spotify. Sí, queremos llegar a las 1000 reproducciones, queremos comer. Por favor, estamos buscando patrocinadores. Por favor, ayúdanos. Aquellos que quieran, adelante. Estamos abiertos a todas las posibilidades. Exacto. Porque esto fue History Speakers.